Hola amigas y amigos, tengan todos ustedes buenos días. Son las 8:57 de la mañana aquí en Pittsburgh. Me va bien cumpliendo con mi horario que me he establecido para grabar y subir mis videos. Eh, Espero poder seguir manteniendo esta consistencia a lo largo de las semanas que vienen. Justamente estaba trabajando en un calendario, en organizarme un calendario para gestionar mejor mi tiempo, porque definitivamente tengo que gestionar mejor mi tiempo si quiero graduarme algún día. Eh, Bien, cosas personales para otros videos. El día de hoy, ¿de qué me gustaría hablar? Siguiendo con la especie de agenda que me planteé para esta semana, me gustaría ir descendiendo de lo global hacia Ecuador. Y el día de ayer hice esa especie de puente, hablando de la crisis venezolana y las implicaciones que tiene para Ecuador y cómo es que conecta a Ecuador con implicaciones de eventos mucho más globales que podríamos pensar que en nada afectan a Ecuador. Ok, siguiendo con el caminito, hoy día me gustaría llegar a Ecuador, pero puedo llegar a Ecuador de dos maneras, una de dos maneras. Primero, podría llegar a Ecuador hablando de problemas concretos, problemas de política pública actuales, problemas de coyuntura política actuales, problemas de programas de política pública que tienen mucho que ver con las dificultades del Ecuador. Sí, en efecto, puede ser interesante, pero puede ser confuso. ¿Por qué? Porque me enfocaría de nuevo en los árboles que forman el bosque del desafío que Ecuador tiene que afrontar si es que queremos superarlo y evitar que estas implicaciones de orden global nos afecten más negativamente de lo que nos deberían afectar. Por eso es que la otra manera me parece más importante. ¿Cuál es la otra manera? Ver precisamente el bosque. Abstraerse dentro de la unidad que es Ecuador y olvidarme por un momento de los subsidios. Olvidarme por un momento del drama que ahora es los anuncios de los cambios del gabinete ministerial después de el informe a la nación de nuestro presidente Lenín Moreno el 24 de mayo. Abstraerme de eso. ¿Por qué creo que esa es una mejor manera? ¿Por qué creo que es mejor ver el bosque de los desafíos de Ecuador? Porque podemos hablar de estos problemas de una manera muy continua. Esa es una alarma que me está diciendo que tengo algo que hacer. Podemos hablar de estos problemas de una manera muy continua y siempre vamos a llegar a la misma conclusión. Por lo menos de mi parte. O sea, perdónenme, no creo que todos llegarán a la misma conclusión que yo llego. Puedo hablar de los mismos problemas y siempre voy a llegar a la misma conclusión. Por eso es que en lugar de ser repetitivo, prefiero ir de lleno a esta conclusión y explorar cómo es que afecta nuestra habilidad para superar todos estos problemas de política pública, de coyuntura política, de programas públicos. Ok, si esa es la manera en la cual voy a aterrizar esto en Ecuador, entonces, ¿cuál es este bosque? ¿Cuál es el bosque de los desafíos del Ecuador? ¿Cuál es el desafío o los desafíos estructurales de Ecuador? ¿Qué desafíos forman la piedra angular del arco que es la dificultad que tiene Ecuador de generar resultados beneficiosos para su sociedad como Estado y de permitir que su grupo nacional se sienta orgullosa de su Estado, de su país? Bien, he pensado en esto los últimos 3, 4 días. Y el día de ayer vi una noticia que me ayudó a llegar a mi propia conclusión de cuál creo que es esta piedra angular. En Ecuador inmediato, y les voy a colgar la noticia, se sacó como exclusiva que en efecto hay un acuerdo entre el gobierno, el Partido Social Cristiano y creo, en puntos precisos, ya me iba a salir una redundancia, en puntos específicos de gobernabilidad del Ecuador, que eso no significaba de ninguna manera un cogobierno. Lo dejó muy claro la ministra María Paula Romo, ministra del Interior y de la Política. Entonces Ecuador inmediato sacaba esto como una gran exclusiva.
no lo vi posicionado de la misma manera en Ecuador en Vivo, en El Comercio, en El Telégrafo, El Expreso, Cuatro Pelagatos. Bueno, Cuatro Pelagatos creo que sí tocó el tema en algo hace unos días. Yo no leo El Universo, no le tengo respeto al Universo. Tengo respeto a la profesión del periodismo, no le tengo respeto al medio público que es El Universo. No llegaría al extremo de ponerme a romper fascículos del universo, ejemplares del universo en un video, pero tengo que ser honesto con eso. Yo no leo el universo. Me parece que el récord del universo en los últimos años deja mucho que desear, así que prefiero leer otros medios que me parece que pueden ser un poco más profesionales, con una práctica profesional que ya es de por sí difícil en términos de generar confianza, que es el periodismo. Bien, ¿por qué es que me pareció sorprendente que Ecuador Inmediato posicione esto como una gran noticia? Como todos estos medios, a pesar de la responsabilidad profesional que puedan tener, Ecuador Inmediato tiene una agenda política. Y si ustedes han leído Ecuador Inmediato y lo han comparado con Ecuador en Vivo, son agendas políticas totalmente distintas. Ecuador Inmediato es muy cercano al movimiento de alianza, al movimiento del presidente Rafael Correa, es muy favorable en su manera de reportar noticias y hechos hacia la agenda política que tienen los partidarios de nuestro expresidente Rafael Correa. Ecuador en Vivo es totalmente distinto. Ecuador en Vivo es totalmente opuesto a esa agenda política y eso se refleja en la manera en que reportan sus hechos. ¿Esto es un problema? Honestamente, no. Todos tenemos nuestro nivel de subjetividad. Yo tengo mi nivel de subjetividad. Nadie puede vacunarse de eso. Eso no es lo que me parece sorprendente de todo esto. Lo que me parece sorprendente es de que a pesar de esa subjetividad, Ecuador Inmediato posicione como una exclusiva, una noticia impactante, que el gobierno tiene un acuerdo con actores de oposición. Y lo que me parece impactante también es que la ministra del Interior tenga que decir, ojo, no es cogobierno, es acuerdo en puntos concretos. ¿Qué tiene que ver esto con lo que yo considero que es la piedra angular que está detrás de nuestros desafíos nacionales? Esto no es una exclusiva. ¿Por qué tendría que ser una exclusiva? Un acuerdo político entre un movimiento político que actualmente tiene la gestión de gobierno del país, del Estado ecuatoriano, y sus opositores. O sea, democracia 101. Primero, los ciudadanos eligen sus autoridades. Segundo, por lo general esas autoridades son electas con mayorías, pero tienen que lidiar con actores de oposición, que también pueden ser electas. Tercero, como todas las democracias liberales, hay separación de poderes y el Ejecutivo no puede hacer todo por su cuenta, necesita pasar leyes vía el legislativo. Cuarto, ese legislativo por lo general tiene actores que favorecen al gobierno y actores que están en contra de ese gobierno. Estar en contra no es traición, estar en contra no es querer destruir el país. Claro que hay maneras constructivas de ejercer la oposición. Lastimosamente, Ecuador no tiene ejemplos tan grandes de eso. Y quinto, debido a esto, debido a la separación de poderes, debido a que como ciudadanos elegimos a nuestras autoridades y que esas elecciones por lo general ponen a actores oficialistas y opositores por usar esa polaridad en la legislatura donde se tienen que aprobar las leyes, se necesitan acuerdos. O sea, no es nada sorprendente si vivimos en una democracia, si queremos ser una democracia, si nos consideramos una democracia, que el gobierno tenga un acuerdo con actores opositores. Es más, ¿por qué no podría ser un acuerdo de cogobierno? Precisamente porque el Ejecutivo no puede hacer todo y necesita que el Legislativo pase leyes, y en ese Legislativo hemos electo autoridades que no siempre son totalmente del oficialismo, sino que también son opositoras. Necesitas cogobernar, o sea, ¿qué creen ustedes? ¿Que lo que hace la Asamblea solo es escándalos, dramas y noticias para el impacto público sobre las cuales nunca se pueden generar resultados porque la Asamblea es totalmente incapaz de
de tener resultados efectivos. ¿Eso creen ustedes que hace la Asamblea nomás? No, la Asamblea gobierna. Para empezar, la Asamblea tiene la potestad de pasar las leyes que son la base de cualquier acción del sector público, principio elemental de administración pública. El Estado no puede hacer nada que la ley no diga que no puede hacer. El Estado no puede hacer nada que la ley diga que no puede hacer. Okay. Todo lo que el Estado puede hacer, la ley tiene que decir que puede hacerlo. Por ende, el legislativo, que es donde se pasan esas leyes, es un instrumento de gobierno. Allí es donde nuestras autoridades dicen, en efecto, función ejecutiva, tú que eres, dentro de un Estado democrático, la encargada de aplicar las leyes y de ejecutar acciones, te vamos a autorizar todas estas acciones. Inclusive la Asamblea autoriza el uso de recursos, aprobando o rechazando los tributos, impuestos, tarifas inclusive, aunque creo que en Ecuador las tarifas son una potestad más de la función ejecutiva, vía el servicio el servicio aduanero. Ok, pero es la Asamblea la que inclusive autoriza o rechaza los tributos que son necesarios para reunir los recursos y hacer estas acciones. Ok, después de este curso de democracia elemental, de nuevo, ¿por qué creo que esta noticia está relacionada al principal obstáculo que tiene el Ecuador? A la piedra angular que sostiene el arco de todas nuestras dificultades. Sean eso balancear las cuentas del sector público, sea eso política comercial consistente, sea eso una política económica consistente, sea eso un respeto a la institucionalidad, sea eso la lucha contra la corrupción, sea eso la seguridad, la política de rehabilitación social. Por si no se han dado cuenta, para obtener resultados en cualquiera de estas áreas, necesitamos llegar a acuerdos. Hace una semana, creo, subí un video que decía el demonio está en los detalles. Y les explicaba, llegar a un acuerdo en que la seguridad es importante, eso no es una dificultad. O sea, tendríamos que ser psicópatas como para no poder estar de acuerdo entre nosotros que no queremos que nos maten y no queremos matarnos entre nosotros. El desafío real de cualquier acuerdo nacional no es generar un acuerdo en decir no nos queremos matar. De nuevo, vamos a tener que ser psicópatas y no creo que el 99% del Ecuador sean psicópatas. En efecto, no es así. El verdadero desafío está en lograr acuerdos en los detalles. Ok, ¿cómo evitamos matarnos entre nosotros? Leyes más punitivas, mejor policía, mejor investigación criminal. La Fiscalía debe controlar la Policía Judicial. ¿Dónde debe estar la Policía Nacional? El Ministerio del Interior. Debería ser Ministerio de Justicia. Ese tipo de cosas. Los detalles. En este caso, esta noticia me parece importante porque refleja, una vez más, que la piedra angular de nuestras dificultades es que por alguna razón vemos totalmente sorprendente llegar a un acuerdo entre nosotros aun cuando estemos en desacuerdo en nuestras ideologías políticas. Me pareció cuando yo leí la noticia que vi el bosque. Y eso me hizo sentir mal y bien al mismo tiempo. ¿Por qué? Mal, porque si no entendemos la necesidad elemental de que Guillermo Lasso, Lenín Moreno, Rafael Correa y Jaime Nebot, como representantes de, digamos, los cuatro movimientos políticos más influyentes en este momento en Ecuador, quizás no sean los únicos, ok, pero solo para poner un ejemplo sencillo. Si no vemos la importancia en que estos cuatro, a pesar de todo lo que se detesten, a pesar de la diametral oposición de sus credos ideológicos, lleguen a un acuerdo en decir, ok, en efecto, nos podemos odiar, pero no queremos matarnos entre nosotros. ¿Cómo hacemos para evitar matarnos entre nosotros? Y lleguen a acuerdo en cuestión de detalles. O sea, Guillermo Lasso, Lenín Moreno, Rafael Correa, Jaime Nebot, ok, ¿cómo debemos entonces usar a la Policía Nacional?
Debemos reducir sus misiones. ¿Debería el Ministerio del Interior solo ser Ministerio del Interior, olvidarse de política, darle eso, qué sé yo, a José Augusto Briones, secretario general de la presidencia, o a Santiago Cuesta, que creo que tiene tanta influencia como María Paula Romo sin ser un ministro y requiere menos recursos? ¿O debería el Ministerio del Interior fusionarse con la Secretaría de Derechos Humanos, el Servicio de Rehabilitación Nacional, la Fiscalía y crear un solo Ministerio de Justicia capaz de incidir en el funcionamiento del proceso que yo expliqué en un video anterior, que es del cual depende la rehabilitación social para generar resultados? Llegar a acuerdos sobre qué es actividad, actividad delictiva, actividad criminal. Debemos penalizar toda actividad delictiva con prisión. Debe el cannabis no solo ser legal para fines terapéuticos, ¿por qué no puede ser recreacional? Ok, genera adicciones, ¿por qué es que tenemos que solucionar la adicción con más prisión que puede hacer la adicción peor? Ok, rehabilitación terapéutica, pero ¿quién debe hacer eso? Debe ser el sector privado, que ya hemos visto en Guayaquil ejemplos horribles de centros de rehabilitación no autorizados que pululan por la ciudad y que no solucionan la adicción. Déjenme decirles eso. Eso va a empeorar el problema de adicción de la persona. Entonces, si vemos como algo totalmente... Y es que ese es el problema de la noticia como la reportó Ecuador Inmediato. Ecuador Inmediato la posicionó como exclusiva, evidentemente para lastimar al gobierno de Lenín Moreno. Lenín Moreno está llegando a acuerdos con socialcristianos y creo. Yo dije, pero eso, ¿cuál es el problema? Sí, yo no estoy de acuerdo con los socialcristianos. O sea, si ustedes me lo preguntan a mí, me da pena por Guayaquil. ¿Por qué? Porque no es una buena ciudad para vivir, en mi opinión. Yo no viviría en Guayaquil ni aunque me paguen $10.000 mensuales. Prefiero vivir en Quito con $600 mensuales, ser pobre por ingresos, pero vivo en una ciudad más bonita por los programas y las políticas social cristianas. Pero eso no quiere decir que si es que hay, o sea, que no sea bueno llegar a un acuerdo con los socialcristianos. Eso no quiere decir que si yo estuviera en un puesto de decisión política por mis desacuerdos con la gestión local de los socialcristianos en Guayaquil, yo no voy a llegar a un acuerdo con los socialcristianos. ¿Por qué? Porque ellos son ciudadanos ecuatorianos y al final del día tenemos que ponernos de acuerdo, nos caemos bien o no. Esto no es personal. Esto no es cuestión de yo me llevo contigo y yo no me llevo contigo. Si no nos ponemos de acuerdo, no importa cuánto dinero tengamos, no importa cuántos tecnócratas tengamos, no importa cuántas instituciones creemos, no importa cuántas leyes pasemos, no van a servir de, perdónenme la expresión, puta madre. ¿Por qué? Porque no van a haber los acuerdos a nivel de detalles que van a permitir que esos esfuerzos se sostengan en el tiempo. Eventualmente, como no llegamos a acuerdo en esos detalles, y eso genera un estilo de cultura política en la cual construimos nuestro beneficio básicamente a costa de culiarnos al otro, perdónenme la expresión, y eso hace que el otro eventualmente construya su beneficio en la primera oportunidad que tiene de culiarme. Eso básicamente nos destruimos entre nosotros y no nos permite solucionar nuestros problemas. Nuestros problemas siguen esperando allí. Hasta mientras nos siguen pasando factura. Y nosotros nos seguimos, perdónenme la expresión, culiando entre nosotros. Por eso es que el bosque de los desafíos que tiene el Ecuador, es esta incapacidad nuestra en llegar a acuerdos como ciudadanos, en cosas concretas. ¿Y qué hay detrás de eso? Pueden haber muchos factores culturales. Este video no es el lugar como para explicar los orígenes de eso. Ustedes pueden consultar la obra de muchos académicos ecuatorianos, algunos no coincido con ellos, otros sí coincido con ellos. Pueden consultar a Quintero, pueden consultar a Osvaldo Hurtado, pueden consultar Natalia Sierra, pueden consultar Berta García, Fernando Bustamante. Escójanlos. En Ecuador no hacen falta. Los hay, solo que nadie los lee. La cuestión es que esto nos pasa factura todos los días. Esto no solo es un tratado académico de algún sesudo de la Flaxo,
Sí, pues ustedes lo leen y puede tener palabras muy sofisticadas, complejización, cosificación, bla, 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 bla. Sáltense en toda esa huevada, vayan a conclusiones y van a ver lo que yo les estoy diciendo. Y van a ver que esto, y compárenlo con la noticia de Ecuador Inmediato. Y van a ver, en efecto, porque es que eso no es noticia. Es más, o sea, ok, veamos los resultados, esos acuerdos en puntos concretos. Y esperemos que no solo sean los típicos con puntos completos, no nos queremos matar entre nosotros, sino que sean, ok, ¿cuál es la estrategia para no matarnos entre nosotros? ¿Cómo vamos a usar los recursos? ¿Más recursos? ¿Menos recursos? ¿Se están usando bien? ¿Pueden usarse mejor? Esperemos que sea eso. Eso es lo que van a pensar después de leer esa noticia de Ecuador Inmediato y después de haber leído de cualquiera de estos académicos. Se van a dar cuenta, en efecto, esto no es noticia. Y hagan el siguiente ejercicio de preguntarse, ¿por qué es que Ecuador Inmediato lo pondría como noticia? Sí, tiene una agenda política, quiere lastimar a Lenín Moreno, bla, bla, bla. Pregúntense por qué es que se usa eso para tratar de lastimar al gobierno Moreno. Ojo, yo no estoy enteramente de acuerdo con el gobierno Moreno, o sea, de que se le pueden criticar un montón de cosas, lo he hecho. Pero no estoy de acuerdo en hacerlo con esto. ¿Por qué? Porque una vez más evidencia la destructividad de la cultura política, ni siquiera entre nuestros líderes, entre nosotros. Entre nosotros. Y eso no es nada distinto, lo crean o no, como lo he mencionado en otros videos, a que tu esposa es nombrada directora diaria de una entidad pública y dice, ah, ok, ahorita es la oportunidad de traerme a mi sobrino, a mi ahijado, qué sé yo. Sí, en efecto, lo hace. El día de mañana su esposa sale, tu ahijado sigue ahí, entra la esposa a otra persona y necesita ese puesto para meter a su ahijado. Y tu ahijado, diga, no importa cuántos méritos hubiera tenido, cuán buen trabajo hubiera hecho en ese puesto, tiene que salir porque viene el ahijado de otro. En efecto, nos culiamos el día de hoy, culiamos al otro el día de hoy, el día de mañana el otro nos culea a nosotros. Y eso genera una actitud permanente de que nos culiamos mutuamente. Y si creen que esto es simplemente un tipo, obviamente con mucho que hacer, pero que no gestiona bien su tiempo para poner sus prioridades claras, en Pittsburgh, vayan a leer teoría de juegos. Lean, les voy a postear algo. Y van a ver que esto matemáticamente sí se ha comprobado. Es más, esto de cierta manera se está usando el día de hoy para explicar por qué es que la actual guerra comercial que está surgiendo, no solo entre Estados Unidos y China, sino que potencialmente podría surgir entre Estados Unidos y la Unión Europea, es el descenso a una espiral infernal que no le va a ir bien a nadie. Porque la desconfianza el día de hoy genera desconfianza el día de mañana. Y como mañana hay desconfianza, hay que actuar con desconfianza secula seculorum. Entonces, ahí está. Ese es el gran bosque. Ese es el gran bosque, nuestra incapacidad de llegar a acuerdos entre nosotros y nuestra actitud totalmente destructiva de ver acuerdos entre nosotros como la oportunidad de culiarnos. No es nada malo que Lenín Moreno llegue a un acuerdo con los socialcristianos, con Creo. Lo malo sería que llegue a un acuerdo con Joseph Stalin o con Adolf Hitler reencarnado y que haya un partido nacional socialista en Ecuador similar al de Alemania pre-Segunda Guerra Mundial. Eso sí sería lo malo. Hay actores con los cuales simplemente no comprometes. Un acuerdo político con Galo Lara, acusado de asesinato. O sea, ok, hay personajes políticos que públicamente han hecho acciones que, si bien es cierto, no han devenido una sentencia y han generado una opinión pública que obviamente el público no les tiene confianza. Pero cuando estamos hablando de Guillermo Lasso, cuando estamos hablando de Jaime Nebot, cuando estamos hablando de la bancada de Integración Nacional, cuando estamos hablando inclusive de Rafael Correa, por más vilipendiado que sea, son gente que aún comanda la confianza pública en ciertos niveles de porcentaje. Y son gente que tiene la gente que te puede ayudar a gobernar o no. Y más importante que todo, son ecuatorianos. Son ciudadanos
que tienen una influencia tal que tienes que construir acuerdos con ellos para gobernar. Y eso a su vez refleja la incapacidad que tenemos entre nosotros. Lo mismo que hace Rafael Correa, Guillermo Lasso, Jaime Nebot, Lenín Moreno, en ponerse de acuerdo. Tiene que ser el que es partidario acérrimo de Lasso, el que es partidario acérrimo de Jaime Nebot, el que es partidario acérrimo de Lenín Moreno y el que es partidario acérrimo de Rafael Correa en una cena de familia un sábado o domingo. Si esa cena termina mal, termina en, no hablemos de política, que siempre nos cabreamos entre nosotros, ahí lo pueden ver. Ahí pueden ver ese problema estructural afectándolos a ustedes también. Y como los afecta a ustedes también, ustedes generan la actitud que se replica en las grandes esferas de poder. Si ustedes pueden hacer eso, convirtiendo ese seno en un ejercicio constructivo, no solo de unificación y de relación familiar, sino también en un ejercicio constructivo de ciudadanía y democracia, porque democracia no solo es obtener la mayoría, democracia es que la mayoría con la oposición gobiernen en favor de la nación, de todos. Si ustedes pueden hacer de esa escena ese ejercicio constructivo, significa que Ecuador tiene esperanza. Y con eso les voy a dejar el día de hoy. Tengan todas y todos ustedes muy buenos días.